Hermano, Gracias. Es el día pasado. dígame. Bienvenidos. Bueno, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres en esta noche? Bueno, un saludo muy especial. Sí, agüita. Bueno, algo para arrancar. Hay un buen grupo en esta noche, pero como hay algunos que siempre como que le tienen miedo a uno y se sientan por allá atrás, acérquense. Hay buenas sillas aquí adelante. Los de atrás acérquense, los que están en los costados traten de meterse un poquitico más, porque quisiéramos tenerlos así más junticos, apretaditos, para poderles ver sus rostros y así conectarnos con ustedes en esta noche. Esos hermanos de por allá atrásito, acérquense un poquitico más. Los hermanos de por allá atrásito también. Los que están a los costados, métanse para acá. Los que están aquí también, métanse para acá, tranquilos. Y así vamos a compartir bien en esta noche. ¿Listos? Entonces vamos a compartir. Tenemos un rato esta noche para compartir con ustedes y tenemos ese deseo de compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos de aquí estuvieron anoche? Bueno, ¿y qué se les quedó? Todo, por lo menos que se les haya quedado. ¿Qué se les quedó de anoche? ¿Alguien se fue a la casa pensando en dos neveras? Dos camas, dos neveras, dos cuartos. El bolso, dicen por ahí algunos, y el helado, el hot dog, $1.50 at Costco. Entonces fíjense que anoche hablábamos que dos son mejores que uno. Bueno, y hoy vamos a hablar de esto: padres que edifican. Pero para poder ser un padre que edifica, necesitamos unas herramientas y necesitamos estar conectados con la palabra del Señor, sus principios y sus valores para construir la casa y el hogar que Dios nos está regalando. La hermana Andrea tiene el rompehielo. No, ahí está tu micrófono. ¿Quién quiere este billete? ¿Quién quiere este billete? ¿Quién quiere este billete? ¿Quién quiere este billete? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No, ¿Quién nadie, quiere este billete? Nadie lo quiere. ¿Quién quiere? Él quería este billete. Ajá. Bueno, y es que resulta que Dios siempre tiene algo para darnos, pero a veces la pensamos mucho, ¿cierto? Y hay veces pensamos que no es lo apropiado o tenemos temor, pero Dios siempre tiene algo especial para darnos y siempre tiene los brazos y las puertas abiertas para que nosotros acudamos a Él. Así que esta noche, ¿quién quiere un banquete? Pues recibámoslo en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. Yo lo tengo. Vamos a leer juntos en el libro de Efesios. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por regalarnos este privilegio. No lo tomamos livianamente y le damos gracias a Dios por el esfuerzo que ustedes han tomado de llegar hasta este lugar para escuchar la palabra de Dios, y queremos ser fieles a lo que el Señor quiere transmitirles esta noche. Bueno, Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Amén. Cuando lo encuentren puede decir amén. Excelente, vamos a leerlos de forma responsiva. Yo voy a leer el 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos al versículo 6. Dice Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ustedes? En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien, ustedes saben que ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Excelente. Bueno, esta noche tenemos el tema padres que edifican. Y gracias a Dios por todos los solteros que hay acá, por los esposos que aún no tienen hijos. Qué bueno que ustedes tengan esa curiosidad e inquietud y deseo de aprender, porque es algo muy importante tener herramientas para cada etapa de nuestra vida. Y esas herramientas están en la palabra de Dios. Amén. Bueno, y cuando nos casamos dijimos, lo logramos, ya lo que teníamos que alcanzar, lo alcanzamos, lo que teníamos que lograr, logramos. Pero entendimos al pasar los años que cuando nos casamos habíamos comprado un lote, habíamos adquirido un terreno y teníamos que comenzar a edificar. Y comenzamos a edificar. Los años han pasado y algunos tienen más años de casados que otros, pero todos hemos edificado. Hemos edificado un hogar, una casa. Y hay veces nos preguntamos, cuando llegaron esos hijos, cuando llegaron nuestros hijos, no, pues ellos llegan a un nido, llegan a un hogar, a una casa donde los padres ya han tenido una interacción, han tenido una socialización, han tenido un tiempo para edificar juntos. Y es allí en medio de ese hogar donde nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Yo me di cuenta de gestos, de frases mías, de cosas que yo decía a través de mis hijos. Por lo menos yo iba con mi hijo mayor, tiene 13 años. Y íbamos en el carro y de un momento alguien se me atravesó y dice, oiga, si es mucha bestia salvaje. Y yo dije, Dios mío. Me dijo, pero tú dices eso. Y yo dije, ay, sí, pero se escucha feo. Como yo nunca me había escuchado. Y yo dije, ay, Dios mío, no puedo decir más bestia salvaje. Y así uno se da cuenta de los gestos, de las palabras que expresan, de cómo responden, porque se convierten en nuestro espejo. Nuestros hijos se convierten en nuestro espejo. Pero resulta que cuando vinimos a construir el hogar, nosotros no nos dimos cuenta que teníamos una maleta invisible que traíamos con nosotros. Todos nosotros traíamos una maleta de herramientas. Y esas herramientas nos las dieron nuestros padres. Así que les voy a hablar por unos minuticos de los diferentes tipos de papás, de padres que hemos tenido. Y quisiera que tú identifiques qué tipo de padres tuviste, porque lo más seguro es que tú hayas aprendido de ellos a ser papá o mamá. El primer tipo de papá del cual vamos a hablar, ustedes lo voy a comparar con una caja de primeros auxilios. Dígale al que está a su lado, caja de primeros auxilios. Lo comparo con este símbolo porque es un papá que su hijo está pasando por una situación difícil, está pequeño y se cae y llega el papá, está al lado, está dispuesto, está ready para ayudar a su muchacho. Y le dice, tranquilo, ¿te está doliendo? Aquí estoy, te vas a poder levantar, yo estoy contigo para apoyarte. Si te duele, yo sé que te duele, pero ven, ¿cómo puedo ayudarte? Ven, llora en mi hombro. Es un papá que está, una mamá que está dispuesta a brindarle apoyo, seguridad y le da protección. Y es un papá que está preparado. No es un papá que es perfecto, pero es un papá que está ahí constantemente, una mamá que está ahí constantemente para apoyar a sus hijos. Ese papá te ve, esa mamá te ve, te escucha, te consuela, te anima, está presente. Son unos padres afectuosos, estables. Crea en nosotros una sensación, ese tipo de papás.
Ese tipo de padres, aunque no sean ricos, no se hayan ido a la universidad, aunque no tengan el mayor de los conocimientos, ellos crean una sensación en uno y es: yo puedo contar con ellos. Y ese tipo de padres está ahí en los momentos buenos, en los momentos malos, y aunque muchas veces no saben qué decir, saben abrazar, saben acompañar. Usted ve en los ojos de ese papá y de esa mamá: ay, me ama. No sabe qué decir en este momento, pero sus ojos reflejan, hey, te hablan, y sus ojos te muestran ternura. Hey, yo estoy aquí para ti, para cuidarte. Así que ese hijo crece, y cuando ese hijo crece en medio de sus padres, crece un hijo que confía en sí mismo, un hijo que puede amar y dejarse amar, porque se dio cuenta que los padres, que son nuestros primeros cuidadores, nosotros no nacimos en los árboles ni nos llegó un adulto a la casa: ahí está tu hijo. No, nuestros primeros cuidadores nos enseñaron que ellos, que eran las primeras personas que estaban supuestos a amar, nos enseñaron que nosotros estábamos dispuestos y podíamos recibir amor. Entonces, esos hijos se convierten en personas capaces de recibir amor y de dar amor. Así que ese papá le vamos a poner un nombre. A ver, díganme ustedes qué nombre le pondríamos a ese papá. A ver, un nombre a ese papá, ¿cómo le pudiéramos poner? Ese papá que parece esa caja de primeros auxilios. A ver, usted qué dice, pastor, ¿cómo le pudiéramos poner? A ver, el más creativo, la más creativa, un nombre. Protector, el papá héroe, los padres héroe, protector, excelente, me encantan esos nombres. Un padre ancla, unos padres refugio, excelente. Vamos con los primeros tipos de padres. Vamos con el segundo. El segundo yo lo comparé con unos padres control remoto. Dígale que está a su lado: control remoto. Son unos padres que tienen una distancia emocional, como si su hijo, lo más importante es que su hijo funcione bien. Pan, haga, tin, coma bien, tin, tenga good manners, tan, vaya a la escuela, tan, tráigame buenas notas, pin. Pero no es el papá o la mamá que está emocionalmente conectado con sus hijos. Se activa ese papá solamente cuando quiere algo. De resto, sus hijos pueden ser y el papá aquí haciendo otra cosa. Pero cuando necesita corregir o que ellos salgan algo, ahí sí voltea. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pan. ¿Listo? Pero usted no ve a ese papá, a esa mamá allí al lado: venga, juguemos juntos. Venga, yo te abrazo. Ven, yo quiero compartir contigo. Son unos padres que dan respuestas mecánicas, no son cálidos. Están más enfocados en el desempeño de sus hijos que en el vínculo con sus hijos. Y ese padre o esa madre no se conecta con sus hijos. Se le puede llamar a esos padres poco expresivos. Padres que emocionalmente dicen: no, si yo le muestro que yo voy a llorar, yo le muestro que soy débil, entonces se tragan todo aquí. Uno dice: pero ¿será que mi papá o mi mamá sienten? ¿Será que ellos sienten alguito? Porque le han enseñado, lo más seguro es que aprendieron en la cultura o en el hogar donde fueron criados, que mostrar emociones era ser débil, era ser una persona. Hay veces hay otros que dicen: no, si usted llora es poco hombre, aquí tenemos que ser mero machos, aquí nada de eso. Entonces cambia de tema cuando le hablan de las emociones. No puede mostrarse vulnerable, evita el dolor, pero también evita el amor. Así que si su hijo llora, ¿qué le dice al hijo? Oiga, no llore, no es para tanto, sóplese ahí, ya, sana que sana, y lo que sigue. Párese, eso no es para tanto, eso no es nada. O la esposa llora: amor, ay, ya llegó con el drama, mi hija. O llora alguien, o la niña de la casa: ay, deje de llorar, eso no arregla nada. ¿Por qué llora? Eso es de viejas. Eso deje de llorar tanto. Eso uno no arregla nada llorando. Ajá. No se pueden conectar emocionalmente.
porque no recibieron. Lo más seguro es que en su casa sus padres no tuvo ese papá protector, no tuvieron esos padres héroes. Entonces esos padres no saben lo que es cargar con la caja de los primeros auxilios. Ay, estás llorando, tranquilo, yo estoy aquí. Y no, ay, ya lloro otra vez, tranquilo, párese ya, venga, a ver, hielo, ya, siga adelante, corra. Usted es un campeón, que salga corriendo, no le puede validar las emociones. ¿Te sientes triste? Yo sé que te debes de sentir triste por esa situación. Yo también lo haría. Ven, te abrazo. Algo que le valide las emociones. No puede ser. ¿Qué le pasa a un hijo que creció con este tipo de padres? Teme depender de otros. Es una persona que se encierra en sí misma, que no confían en nadie, que evitan ser vulnerables, que esconden sus emociones y que sienten, yo tengo que valerme por mí misma. Si lloro es mejor llorar para adentro. Si lloro es mejor llorar encerrado. A nadie le importa lo que yo siento. ¿Cómo le pudiéramos llamar a este tipo de padres? A ver, un creativo. Aquí por ahí dijeron protectora, ya dijeron héroes. ¿Cómo le llamaríamos a este papá? El papá hielo, oiga, excelente. Los padres hielo. Muy bien, sí, me gusta. El papá frío, ¿sí? El papá muro. Papá piedra, padres piedra. Bueno, ¿alguien tiene otro? No pica piedra, pero piedra. ¿Alguien tiene otra idea por aquí? ¿No? Vamos con el tercero. ¿Cómo? Bueno. Repítanoslo, hermana, para escribirlo aquí bien. Vamos a hacer una oración especial después de esta conferencia. Pues, lo esperamos aquí en esta sección, va a estar separada solamente para usted. Bueno, vamos con el siguiente. Y los siguientes padres yo los he comparado con un globo, con una bomba, un globo. Y a los niños sí que nos encantan los globos. Nos encantan los globos para jugar, ¿cierto? Nos entretienen los globos. Ahí nos pasan un globito, ahí estamos, lo tiramos, lo lanzamos, lo estripamos. Y los niños en medio ven a su papá, y este tipo de papá de un momento a otro está feliz. ¡Yay! Hola muchachos, ¿cómo están, familia? Aquí llegué yo, el papá, y todos los hijos. ¡Yay! Llegó mi papá. Pero cuando el papá está de malas pulgas, a todos nos encantan los globos, pero no nos gusta cuando se revientan. Nos causa, ¿cierto? Nos causan impacto, y más aún a los niños. Y este papá es muy bonito y es bueno jugar con él, está bien, pero de un momento a otro, ante algo que no le gusta, ¡pam!, se acabó el globito. Es un afecto, él brinda amor, pero es un amor muy frágil. Es un amor inestable. Es un amor cuando los hijos no llenan sus expectativas, ¡pam!, explota. Y usted dice, pero ¿dónde está mi globito lindo que me amaba, que me quería, que jugaba conmigo? Y ¿qué se convirtió? Hawk. A veces está y otras veces no. Afectuoso un día, ausente el otro día. Feliz un día, iracundo otro día. Gozoso un día, irritable al otro día. Oiga, y eso no solamente las mujeres en la menopausia, también padres. Estamos hablando no solamente de mujeres, estamos hablando de los padres, de los dos. Es inconsistente, no sabes si cuando corres hacia él te va a abrazar o te va a empujar. ¡Ey, quédate ahí, no me toques! Así que el resultado en sus hijos es un hijo inseguro. Son esos hijos que necesitan una aprobación, sienten la necesidad de ser aprobados por los que le rodean. Es una persona con un miedo profundo al rechazo. Son ansiosos, son personas que socialmente pueden ser ansiosas porque no saben qué esperar de los demás
y tienen temor a ser abandonados. ¿Cómo podríamos llamarle a este tipo de padres? A ver, otros creativos por aquí. Pueden mencionar el nombre como el hermano. Hermana, testifique. ¿Cuál? ¿Cómo? Bipolares. Bueno, si lo usamos como un término coloquialmente puede ser. Podríamos decirlo en la montaña rusa, ¿cierto? O arriba y abajo. ¿Qué más le podríamos decir? Muy buena, gracias. ¿Padres qué? Impulsivos, ¿sí? Inestables. El papá Yoyo, hey, muy buena. Hermano, levante la mano el que dijo el papá. Hermano, muy bien, excelente. Bueno, vamos con el siguiente tipo de padres. Y este tipo de papás lo voy a comparar con un fósforo. Porque si el anterior era bonito y jugaba a veces con sus hijos y era impredecible en su explosión, este sí carga fuego. Este sí genera miedo. Son unos padres que generan miedo. Y estoy hablando de padres, personas que han crecido en hogares con padres, con uno o dos de sus padres que han sido violentos, aterradores, con abuso verbal, físico, con todo tipo de abuso. Son ese tipo de padres que el niño no puede acercarse porque tiene miedo de esos padres. Entonces, los padres, como esos tipos de padres, ¿cómo actuarían? Gritan, amenazan. No sabe ese hijo qué va a recibir. Puede ser humillado, puede sentir ese hijo temor, confusión. Y eso es, ¿qué genera ese tipo de hogar, ese tipo de padres que generan sus hijos? Ustedes conocen personas que regularmente entran en relaciones abusivas y no pueden salir de ellas, no se sienten capaces. Ese tipo de antecedente muchas veces está en la vida de esas personas, porque son personas que han sido marcadas por el miedo y por el control, y ahora pueden tener conductas autodestructivas, es decir, entran en relaciones que les destruyen y les parece que son normales. Entonces, ¿cómo pudiéramos llamar a este tipo de padre? Este tipo de padre tiene algo también. El niño hace algo o la niña, y como acuérdense que este es fuego, este es fosforito, saca la correa o lo que se encuentre, porque este tipo de padres con lo que se encuentre, ¡pum! ¿Cómo me dijo? ¿Ah? ¡Pa! Y le da a su muchacho, a su muchacha. Y luego digamos que le viene a la mente, oiga, pero yo ¿qué hice? Por un momento de lucidez dice, oiga, pero ¿en qué momento yo hice esto? Pero no le van a decir, oye, me perdona, me le van a decir, si ve por su culpa, por portarse mal es que yo le hago así. Son hijos que crecen con mucha culpa, como que merecen lo malo, porque no todo lo que han recibido es ese maltrato. ¿Cómo le pudiéramos llamar a este tipo de padres? Angry Birds, muy bien. Mecha corta. Dinamita, sí. Es que padres locos. ¿Cómo? Destroyer. Ajá. Sí, destruyen, verdaderamente son conductas destructivas. Pero hay otro tipo de padres, de padres es los últimos que va a leer, y puede ser que alguno de nosotros no haya tenido o papá o mamá. Y ese no hay, es como, yo lo comparo con un portarretrato sin foto. Siempre va a haber en la vida de estas personas que no tuvieron papá ni mamá, porque los dejó o los abandonó cuando eran muy pequeños, o abandonó a la mamá cuando estaba en embarazo, o murió.
Siempre va a haber una incógnita. ¿Cómo era mi papá? ¿Por qué se fue? ¿O por qué me dejó? ¿Por qué ocurrió aquello? Y representa algo que debió ser llenado con memorias, con unas palabras de consejo. No estuvo contigo cuando te graduaste, ni cuando conseguiste la primer novia, ni para darte los primeros consejos. Es un papá que nunca estuvo. ¿Qué resulta? Los padres nos dan identidad. Los padres nos enseñan a cómo interactuar con las otras personas, con el mundo exterior, y nos esforzamos. Es unas personas que luchan mucho por su identidad, por buscar su identidad, buscar en dónde encajan. Y son personas que tienden a dudar mucho de su propio valor. Hay una pregunta en su mente: si mis padres me abandonaron, yo no valgo, los demás me podrían abandonar. Es un miedo al abandono. Entonces nuestros padres, cualquier padre que haya sido en tu familia, del cual tú hayas venido, porque me imagino que tú dijiste, bueno, mi mamá fue control remoto, hielo, piedra, y mi papá fue bipolar. Todos tuvimos unos tipos de padres que están allí entre todos ellos. Y nosotros, sin saberlo, cuando llegamos al hogar, trajimos eso que nuestros padres nos dieron. Es una herencia. Sea que tú la hubieras querido cambiar intencionalmente o no, trajiste esa herencia a tu casa. Y tu esposo también trajo la herencia de él. Y luego vinimos los dos y dijimos, te amo, pero habían 2 maletas aquí. Y cuando aparecieron los niños, sacamos lo único que sabíamos hacer, y era lo que nuestros padres nos habían dado. Y sacamos la maleta y sacamos el hielo, sacamos la piedra, sacamos el yoyo, sacamos la mecha corta y sacamos lo que nuestros propios padres nos habían dado. Y lo que en esta noche queremos hablarles a cada uno de nosotros es: primero necesitamos reconocer que nuestro Padre Celestial tiene que llenar todo vacío en nuestro corazón que nuestros padres terrenales hayan dejado en nuestras vidas. Y necesitamos recibir a nuestro Dios como ese Padre que nos da las herramientas, el ejemplo, la instrucción para ser los mejores padres para nuestros hijos. Entonces, en esta tarde queremos hablarles acerca de las herramientas que vienen de parte, no de nuestros padres naturales, sino de nuestro Padre Celestial, para formar, para edificar una casa conforme al deseo del Señor, y que Dios nos dé esos primeros auxilios y nos convirtamos en esos padres que son ese refugio, esa protección para nuestros propios hijos. Amén. Gracias, hermana Andrea. Y ahora, si me puedes ayudar tú. Creo que aquí hay estas 5 categorías que todos nos identificamos con alguna de ellas. ¿Alguien aquí se identifica con alguna de ellas? ¿Cierto? ¿Todos? Entonces, vamos a voltear la página. Porque sabe de las cosas bonitas que hay en Dios, es que en Dios hay nuevos comienzos. ¿Lo creen 3 personas en esta noche? En Dios hay nuevos comienzos. ¿Habrá alguien aquí que Dios le haya cambiado su maleta? Y de eso, en estos minuticos que me queda, vamos a hablar. Porque somos padres que edifican. Entonces yo quisiera hablarles un momentico. ¿Qué tipo de muchacho queremos nosotros edificar? Entonces, mamita, en este cuadrito, ayúdame aquí. Ayúdenme ustedes en esta noche. ¿Qué clase de muchacho quiere usted edificar? A ver, ayúdenme. Cualidades, valores. ¿Qué piensan ustedes? Dice íntegro. Dice respetuoso, responsable. ¿Qué más? Súbale un poquitico aquí a este. Give me some more volume on the mic. ¿Qué dijo?
temeroso de Dios. ¿Qué más? Seguro de sí mismo, muy buena. ¿Cómo dice? Una persona compasiva, responsable, excelente. ¿Cómo dice? Organizado, humilde. ¿Cómo dice? Honesto, que planea, ok, responsable. ¿Cuál otra? Un muchacho feliz, muy buena esa. Una pregunta, y no digan amén muy fuerte, pero ¿cuántos de nuestros muchachos tienen todas estas cualidades? Porque es difícil formar esto en una persona. Hay un autor que me gusta escuchar, que trabaja lo que es la misión y la visión y los valores de compañías. Él es un pastor. Y dentro de uno de los libros que leía sobre él y estudiaba de cómo estructurar y organizar una iglesia y un equipo de trabajo, hablaba de valores intencionales y valores accidentales. Estos son valores intencionales, pero también en nuestra familia y en la crianza y en nuestros muchachos hay valores accidentales. ¿Cuáles son algunos de esos valores accidentales que usted no enseñó, pero ve ese resultado en la juventud de hoy? Ayúdenme. ¿Usted cree que una mamá se levantó un día, tuvo a su hijito 9 meses acá, lo cargó, le dio de comer, le leyó sus libritos de noche, sus libros de día, le enseñó las vocales, para producir un gamer a los 30 años que viva en el basement jugando Call of Duty hasta las 4 de la mañana? ¿Cuántos creen que esa mamá intencionalmente quiso producir eso? Entonces ahí hay unos valores accidentales que se produjeron. ¿Por qué? Porque no se trabajó algo intencionalmente. Lo que no se trabaja intencionalmente va a producir un efecto opuesto accidentalmente. Lo que no se trabaja intencionalmente va a producir un efecto opuesto accidentalmente. Entonces hay un versículo que yo quiero que el equipo de proyección me ayude. Proverbios 22:6. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuese viejo, ¿no qué? Muchas veces usamos este versículo solo para amarrarlo a la iglesia, pero esto tiene que ver no solo con la iglesia, esto tiene que ver con la vida. Si usted le enseña a un muchacho de pequeño a que sea perezoso, adivine qué va a hacer ese muchacho cuando sea viejo. Mantenido. Si usted le alcahuetea a ese muchacho a que sea grosero, ¿qué cree usted que va a producir ese muchacho cuando sea viejo? Groserías. Y de niño, ay, tan lindo como se enoja. Vaya, dígale a un viejo de 40 años, ay, tan lindo como se enoja. ¿Cierto que no? Ya no es tan bonito, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aunque fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cómo empiezo a formar eso en ese muchacho? Número uno, una de las cosas que todos necesitamos el día de hoy, y lo aprendimos el día de ayer, hermanos, es la humildad. Todos. Diga conmigo, humildad.
Diga conmigo, yo necesito humildad. Porque eso significa que yo voy a reconocer que tengo una falla. Y si tengo una falla, voy a buscar ayuda. Porque en las maletas que hablaba la hermana Andrea ahorita, hay unas herramientas, que hay un martillo, una brocha para pintar, un destornillador. Y resulta que muchas veces para enseñarle unas herramientas a los muchachos o unos valores a nuestros muchachos, usamos la herramienta que no es. ¿Para qué se usa esto? ¿Pero usted cree que me sirve para martillar una puntilla? ¿Usted cree que la puede hacer? A lo mejor, si es una puntilla pequeña, a lo mejor. Pero me va a demorar y se va a dañar esto en el proceso. Quiere decir que para nosotros ser padres que edifican, necesitamos aprender a usar las herramientas correctas para lo que queremos hacer. Es decir, hay que volvernos personas muy intencionales. Diga conmigo, intencional. ¿Aquí hay IKEA en South Carolina? IKEA? Is there IKEA here? No. Target. ¿Cuántos aquí han comprado un mueble, un closet, un armario, un wardrobe, y lo llevó a la casa y usted dijo, ¿para qué estas instrucciones? Lo voy a construir yo mismo. ¿Habrá alguien que le haya pasado eso? A ver, un hombre que diga amén. Que los hombres somos así. Y cuando usted termina, eso parece la torre de Pisa. Eso queda así como chueco. Le sobraron 20 tornillos. Seguramente me los dieron de demás. ¿Por qué? Porque no usó la herramienta y no siguió la instrucción clara. Recuerdo que en algún momento en la iglesia estábamos moviendo un mueble o algo así y le metí la mano a algo y ¡pum! Me clavé el tornillo. Yo decía, hermano, ¿por qué está esto así? No, hermano, yo agarré un destornillador, agarré un drill, agarré un tornillo y yo atravesé eso para darle una solución. Y le dije, hermano, pero mire mi mano como está cortada. O sea, resolvió el problema, pero causó una herida. Resolvió el problema, pero causó una herida. Y el problema con la herida es que esa empieza a afectarlo a uno a medida que va creciendo. Y entonces en esta tarde, hermanos, yo quiero invitarle a hacer algo. Hay cosas que hay que desaprender de nuestra vida. Y por eso, para los hermanos de la iglesia y una persona a lo mejor relativamente nueva a la iglesia, hay una palabra que hace un efecto en la vida del cristiano y es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no solamente tiene que ver con, realmente la naturaleza de esa palabra tiene que ver con un cambio de mente. O sea que todo creyente tiene la oportunidad, cuando experimenta un arrepentimiento genuino, de tener un cambio de mente hacia Dios y hacia la vida. O sea que yo puedo cambiar estas herramientas. Ya no voy a martillar con esto, ya no voy a usar esto para lo que no es. Voy a buscarle la herramienta que es. Pero tenga algo muy presente: si no lo hago como yo instruyo a ese muchacho, sea intencional o accidental, así va a crecer. Y le digo como pastor, es más fácil, hermano, instruir y corregir a un niño, a un adolescente, a un joven, a tratar de enderezar un viejo. Tráigame a mi oficina a un adolescente. Tráigame a mi oficina a unos niños. Con ellos podemos hablar y razonar. Pero tráigame uno de 40 o de 50 que cree que se la sabe de todas. Que cree que porque se sabe 3 versículos y algo de Apocalipsis, ya cree que no necesita cambiar nada en su vida. Y resulta que entonces va arreglando cosas, pero va dejando heridas. Y el Señor quiere en esta tarde o en esta noche que seamos padres que edifican.
Entonces, este padre que edifica, le voy a ir mostrando algo por la Biblia, porque hay unos ejemplos que usted los encuentra. Y en esta noche hay un montón de niños acá, y yo los felicito por ello. Los felicito por traer el niño a la iglesia, aunque a veces es incómodo. Y alguien pensaría, ay, pero qué pereza llevar mi muchacho, ese muchacho hace mucha bulla, no me deja enfocarme en el culto. Pero el hecho que usted haya traído ese niño a la iglesia, hermano, tarde que temprano, algo se le va a quedar a ese muchacho. Ahora, en la Biblia uno encuentra algo. Hay un joven que me llama la atención, que Dios le tiene esta consideración. Y está en el libro del Éxodo, capítulo 33, el versículo 11. Éxodo, el capítulo 33, el versículo número 11. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, eso era algo pero severo, era algo pero rígido. Es decir, si alguien se equivocaba, la muerte era el juicio para esa persona. Pero yo quiero que usted vea algo, porque aquí hay una escena muy interesante, y es de un hombre que se llama Moisés. Él es el líder del pueblo de Israel. Dios está trabajando con él, está levantando, dándole las tablas, las leyes para el pueblo de Israel. Pero resulta que ahorita el Señor le da una instrucción en el verso número 10 y le dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Verso 11, Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero mire lo que sucede aquí. Pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿su qué? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Josué tenía que estar ahí? ¿Él tenía permiso para estar ahí? No. Josué no era sacerdote. Josué no era el líder de Israel. Josué era el ayudante de Moisés. Pero este muchacho algo le empezó a gustar, que él le encantaba estar en la presencia del Señor. Y el hecho que usted traiga a su muchacho al culto, ese muchacho va creciendo ¿con qué? Con ese sabor a culto. Sabe lo que es la presencia del Señor. Sabe lo que es cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Sabe lo que es cuando usted llora en la presencia de Dios. Es decir, este ambiente para él no es raro, se le vuelve normal. Entiende que Dios toca el corazón de las personas porque está tocando el corazón de sus padres. Entonces Josué crece en ese ambiente. Está la presencia de Dios. Dios le está hablando a Moisés, pero Josué se queda allí. Me parece interesante que en el mismo libro del Éxodo, el capítulo 24, el verso 13, si me lo ponen allí rapidito, Éxodo 24, 13. Y se levantó Moisés ¿con quién? Y Moisés subió ¿a dónde? ¿Pero con quién fue? Es decir, este muchacho empezó a tener, Dios le permitía a él estar cerca de su presencia. Y esto va de la mano con cuando a Jesús le traen niños y le dicen, los discípulos se los iba a reprender y dicen: no hagan eso. Dejen a los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que, padre, en esta noche, traer su hijo al culto es una bendición para usted y para el niño. Claro que hay que enseñarle unas herramientas al niño en cómo comportarse aquí en la iglesia. Porque al fin al cabo es un lugar que les ha costado a todos ustedes. ¿A cuánto les ha costado tener este lugar así de bonito?
¿A cuántos aquí pintaron estas paredes? ¿Cuántos aquí dieron plata para esas sillas? Entonces, una de las cosas que el padre tiene la oportunidad de hacer es enseñarle a ese muchacho: vamos a cuidar el lugar donde nosotros vamos a adorar a Dios. O sea, no es de regañarlo por cualquier cosita, sino enseñarle que aquí está la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vuelve y juega la intencionalidad y lo accidental. Si usted le enseña a su muchacho ese valor intencional del cuidado y del respeto, ¿qué va a producir en su muchacho aquí en la iglesia? O en reverencia. ¿Y qué va a aprender él? Va a aprender a respetar este lugar y cualquier lugar donde él vaya y usted le dé esa instrucción. Pero ¿qué le pasa a ese muchacho si viene al culto y no hay un papá o una mamá que le dice y le enseña cómo comportarse aquí? ¿Cómo va a agarrar este santuario? Lo va a agarrar como si fuera un parque de diversión. Y en la Biblia sí usted encuentra algo muy tremendo de muchachos que crecieron cerca de la presencia de Dios, pero no aprendieron a respetar la voz de Dios y las instrucciones de Dios. Y son los hijos de Aarón, que agarraron cosas raras, extrañas, y se las trataron de ofrecer a Dios. Entonces usted tiene la oportunidad, hermano, de trabajar o la intencionalidad o esperar que lo accidental se forme en su casa. ¿Qué cree que es mejor? Lo intencional. Pero en la Biblia no solamente usted encuentra muchachos como Josué, que les gustó aprender la palabra, la presencia del Señor, pero encuentra otros muchachos que hubo un papá y una mamá que hicieron un trabajo, una familia que hizo un trabajo intencional. Y es la vida de Timoteo, donde la abuela y la mamá hicieron un trabajo intencional en su muchacho Timoteo. Léalo conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 15. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 15. Hoy se... Perdón, segunda de Timoteo 3:15, perdón. Y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las cuales ¿qué? Entonces, fíjese que desde niño le entrenan a Timoteo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y usted lo lee lo lee en unos textos anteriores, que fue la abuela y la mamá que traspasaron la fe. Algo intencional que hay que traspasar a nuestros niños es la fe. Porque todo muchacho va a poner su confianza en algo. Y usted y yo vivimos en un país donde los muchachos ponen su confianza ¿en qué? En el dinero y en ellos mismos. Pero si queremos cristianos para 2, 3, 4 generaciones más adelante, necesitamos aprender o enseñarles a que pongan su confianza no en sus fuerzas, no en su habilidad, no en su intelecto, sino en Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Entonces usted vino a este país, excelente, haya llegado como haya llegado, llegó, salió adelante, despegó y usted trajo a sus muchachos. Y usted quiere que tengan un mejor futuro y usted le mete desde niño, usted va a ser un arquitecto, va a ser un ingeniero, va a ser un doctor, va a ser esto, lo otro. Pero si usted no le mete con la misma intensidad
tú vas a ser un siervo del Señor. Usted puede estar produciendo un doctor que termine no creyendo en el Dios que le abrió la puerta. Usted puede producir un ingeniero, un arquitecto, un astronauta que llegue él mismo a la misma luna y que diga: Dios no existe. Llegamos aquí por nuestro propio conocimiento. Pero es muy diferente, hermano, que si usted le mete a ese muchacho o a esa niña, le siembra la palabra de Dios, le siembra la fe, donde quiera que él vaya, siempre va a tener ese recorderis allí. Soy doctor, me están enseñando sobre la evolución, me están enseñando que Dios no existe, que los milagros no existen, pero aunque el libro lo diga, yo sé que hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que está conmigo, hay un Dios que me ha abierto estas puertas. O trabajas la intencionalidad o te dejas llevar por lo accidental. Pero lo accidental no va a producir el efecto que nosotros deseamos. Usted quiere un muchacho íntegro, respetuoso, temeroso de Dios, seguro de sí mismo, responsable, organizado. Es con la palabra de Dios en ese muchacho que usted le va a poder sembrar eso. Entonces, una de las herramientas es: póngalo en un ambiente donde esté la presencia del Señor. En la iglesia, en su casa. En su casa tiene que haber algo que refleje la presencia de Dios. Yo soy testigo de mi esposa y la felicito. Y le tengo a veces que pedir perdón, porque yo a veces he sido ese hombre que estoy cansado. Y eso que soy pastor, pero a veces uno está cansado, acaba de hacer 2, 3 cultos, 2 o 3 sermones, y llega uno a la casa un domingo en la noche, y ahí está mi esposa haciéndole devocional a los niños. Y le digo: amor, pero ya estuvimos en 3 cultos, ¿cuánto más? Y dice: no, pero este es el culto con ellos. Este es el culto con ellos. Entonces, ese espacio donde el muchacho crece en la presencia del Señor, eso es irreemplazable. Eso es lo que le pasó a Josué. Eso es lo que le pasó a Timoteo. Crecieron en un ambiente de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, este muchacho que crece, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a este muchacho que crece? De eso yo voy a hablar el domingo. Ese muchacho que crece en ese ambiente, con una madre que edifica, con un padre que edifica, el domingo usted se va a dar cuenta qué hace Dios con ese muchacho. Porque hay que entender algo, hermano. Dios con todos nosotros tiene un propósito, aún con nuestros hijos. Sino que uno a veces cree que el asunto es solo con nosotros y yo me encargo de mis muchachos. Yo podré querer que mi hijo sea un profesional, esto, lo otro, pero si Dios quiere que mi hijo le sirva a él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero la bendición de Dios y el propósito de Dios para mis hijos. Entonces, fíjese que Timoteo crece en ese ambiente y produce eso, porque Dios más adelante puede trabajar con Timoteo por el corazón que él tiene. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. Hubo una mamá, hubo hasta una abuela que intencionalmente trabajaron la fe de ese muchacho. No, pastor, yo creo que mi muchacho, él crea lo que quiera. Que él crea en lo que quiera, que tenga cualquier tipo de amigos, que juegue cualquier tipo de juego, que mire lo que quiera. Y tarde que temprano usted se va a dar dando cuenta que esos amigos no le convienen, ese juego no le conviene, esos libros que leen no le conviene. Y termina ese muchacho atado, encadenado. Se le encadenó en su propia casa. No se le encadenó en la discoteca, no se le encadenó en la barra, se le encadenó debajo de sus narices.
dándole internet, tableta, computador, ahí se le encadenó. Porque no se hizo un trabajo intencional. Entonces, si usted quiere esto, hay que hacer un trabajo. Y usted dirá: pastor, no tengo las herramientas. Quiero meterle respeto, temor de Dios y se lo va a meter con un martillo a la fuerza. Y resulta que eso no entra así. Resulta que ese muchacho no le entra eso así. No le entra a la fuerza. El evangelio no entra a la fuerza. A ver, ¿cuántos adultos hay aquí que el evangelio le haya entrado a la fuerza? Si usted no se arrepiente y se bautiza, se va para el infierno. Usted es un pecador, venga, arrepienta. ¿A cuántos les gustó ese mensaje? ¿Cuántos ese mensaje los llevó corriendo al altar? ¿Habrá alguien? ¿Cuál fue el mensaje que lo convenció a usted? Estés como estés, Dios te ama y tiene un propósito con tu vida. Te quiere quitar tus dolores, tus cadenas, tus aflicciones. Te quiere dar un nuevo corazón. Entonces fíjese que si Dios es así con nosotros, a veces nosotros le queremos embutir el evangelio a nuestros muchachos a la fuerza, y así no va a entrar. Así no va a entrar. Pero yo sí puedo crear un espacio donde ellos tengan una experiencia con la presencia y la palabra del Señor Jesucristo. Entonces ahí entra esa responsabilidad del papá, entra esa responsabilidad de la mamá, de hacer ese trabajo como lo hicieron tanto con Josué como lo hicieron con Timoteo. Pero resulta que hay una cualidad que usted necesita como padre, que yo necesito como padre. Salmo 127:4. El Salmo 127:4 es un reto para todo papá. Póngamelo allí, mijo. Salmo 127:4. Como saetas, en mano del valiente, así son los hijos habidos. ¿Saben qué es una saeta, no? Es un arrow, es una flecha. Y las flechas están diseñadas ¿para qué? Para ir cerca o para ir lejos. Pero tienen que estar en manos de ¿quién? Todo papá que quiere edificar un muchacho o una muchacha que le sirva al Señor necesita desarrollar y aprender valentía. Porque criar un muchacho es de valientes. Usted y yo tenemos amigos, familiares y vecinos que los padres no crían a los muchachos, los dejan al azar, que hagan lo que quieran. Pero cuando se levanta un papá valiente que entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios y con ese muchacho, puede formarlo y prepararlo para lanzarlo para que el propósito de Dios se cumpla en sus hijos. Yo soy testigo de la vida de mi esposa y su papá, cómo le enseñaba la palabra. Eso es lo que ella habla constantemente. Fue un pastor, fue un predicador por muchos años. Y Dios la ha llevado y la está llevando a lugares lejos. En mi propia vida, mi papá no fue pastor, no fue predicador, pero fue un hombre que todos los estaba orando o leyendo la palabra del Señor. Y no nos dejaba faltar a culto. No nos dejaba faltar a culto.
Aún en esa etapa de juventud, que uno ya tiene un carro, que cree que puede hacer lo que quiera. Mi papá me decía, mientras estés en la casa, no puedes faltar a culto. Si vas a llegar tarde, el sábado en la noche, a las 8 de la mañana mi papá estaba tocando la guitarra despertándonos para ir a la escuela dominical. Eso no era fácil. No es fácil usted incomodar a su adolescente. No es fácil usted incomodar a su joven. No es fácil usted incomodar a esa persona en su casa que usted la ama, pero sabe que van por un camino que a lo mejor no le conviene. No es fácil, pero es de valientes. Y si usted lo quiere ver lejos, le toca a usted y a mí convertirnos en valientes. Y una persona valiente no es una persona que se forma de la noche a la mañana. Hay un trabajo intencional allí. Entonces ese trabajo que usted desea ver, ese resultado que usted quiere ver en su muchacho, en su muchacha, es el resultado puro de un hombre, una mujer que entiende: Dios tiene un plan conmigo, pero tiene un plan con mi hijo también. Entonces, si Dios me puso ese muchacho en mis manos, ¿yo cómo lo puedo mandar lejos? No solamente lo mande lejos a la universidad, no solamente lo mande lejos a una carrera o una empresa, mándelo lejos en el Señor, que Dios cumpla su propósito en esa vida. Yo voy cerrando con esto el día de hoy. La Biblia le muestra a uno la importancia de lo que con uno construye. En 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 11, la Biblia te dice algo muy, muy claro sobre la vida, sobre nuestra vida. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que uno siembra, hermano, tarde que temprano lo va a cosechar. Lo que pasa es que uno a veces solo piensa para acá, conmigo. Pero es que Dios nos está poniendo a edificar y a ser parte de lo que es el diseño de Dios con la vida de nuestros hijos. Uno a veces quiere ver otras cosas en sus muchachos. Y una hermana en la iglesia me dijo algo un día. Yo le dije, un día yo estaba creo que hasta un poco molesto con mi hijo mayor. Y estaba hablando con una hermana en la iglesia y le decía, este muchacho no hace esto, no hace lo otro, como yo quisiera que él hiciera esto, lo otro. Y una hermana que lo conoce bien me dice, pero hermano Gerson, usted no sabe que su hijo es como usted, que le gusta es no hacer eso que usted espera, sino que él le gusta es servir y ayudar a otros. Y yo no había visto que él ya estaba repitiendo parte de lo que mi vida es, que es servir y ayudar a otros. Porque en la mente de uno como padre a veces uno tiene una expectativa muy diferente de lo que uno desea ver. Pero resulta que el que tiene un plan perfecto para nuestros hijos, mejor que nuestro plan, es el Dios que les dio la vida. Entonces, si eres uno de esos padres que hablaba la hermana Andrea ahora, hoy en el Señor tenemos la oportunidad de sanar y de ser transformados. Pero ahora que estamos en el Señor, tenemos la oportunidad de entender, si yo quiero ver esto en mis muchachos, necesito hacer un trabajo intencional con ellos, con las herramientas correctas. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea que una de las herramientas que usted necesita, hermano, es la palabra de Dios en su boca y en su corazón.
La constancia en traer su muchacho a la iglesia, la constancia en compartir la palabra del Señor con él, de tener esos momentos donde usted constantemente le está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Les doy un pequeño ejemplo. Todas las mañanas llevando a los niños a la escuela, esos 15 minutos en el carro, mi esposa le ha hecho devocional a los niños casi todas las noches de su vida. Y yo no siempre puedo estar ahí. Estoy en el culto o visitando algo, pero me comprometí a hacerle devocional en ese camino a la escuela. Entonces, en vez de estar viendo cualquier otra cosa o escuchando otra cosa, oraba, escuchábamos una canción, escuchábamos una pequeña enseñanza o hablábamos de algún tema. Y esos pequeños espacios que usted tiene con ellos les empieza a ayudar, hermanos, ¿para qué? Para instruirlos en su camino, instruirlos en un camino que para otras personas estarán pegadas al teléfono, pegadas a una llamada, pegadas a otra cosa. Pero si usted aprovecha esos espacios y les siembra la palabra de Dios a ellos, y la palabra clave de hoy es la intencionalidad. Si usted empieza a hacer un trabajo intencional en la fe de ese muchacho, le aseguro, usted va a ver unos resultados poderosos. Todos aquí que somos latinos y que tenemos hijos varones, ¿cuál es el deseo nuestro? Que jueguen fútbol también como nosotros. Y lo pone uno al niño a que la toque con la derecha. Y luego empieza uno, pero tóquela con la izquierda también. A ver si hay un Messi por ahí. Tóquela con la derecha y tóquela con la izquierda. El chiquito mío le encanta el fútbol y eso es lo que hago yo. Tóquela con la derecha y tóquela con la izquierda. Pero si soy capaz de hacerlo para que aprenda un deporte, ¿no será que yo puedo hacer un trabajo intencional para producir eso en la vida de él? Porque al fin y al cabo el fútbol un día lo va a dejar. Pero si ama al Señor, si es íntegro, si es respetuoso, si es temeroso de Dios, si sabe quién es Él, si es responsable y si tiene el gozo del Señor en su vida, le hago una pregunta: ¿qué le va a hacer falta a ese muchacho? No le va a hacer falta nada. En cambio hay muchachos que tienen casa, carro, televisor, Nintendo, pantallas, iPad, computador, viajes, lo que sea, y no son felices. En esta noche, hermanos, si hay algo que deseo que se lleve, es la palabra intencionalidad. No es tanto lo que usted le dé a ese muchacho, sino lo que usted pueda sembrar en ese corazón, el cual le va a servir el resto de su vida. Póngase sobre sus pies en esta hora. Y alguien dirá: pastor, no sé por dónde hacerle. ¿Por dónde empiezo? Ya empezaste por algo sencillo. Tráelo a la presencia de Dios. En el culto va a haber eso, pero ahora lleva el culto a tu casa. Primera tarea: lleva el culto a tu casa. Pastor, ¿por dónde empiezo? Empiece por ahí. Lleve el culto a su casa. Tengo entendido que aquí manejan el término barcas. Haga una barquita para su muchacho, porque su niño también necesita montarse a esa barca, necesita ser salvo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Y si hay algo que tienes que desaprender, si hay algo que necesitas en esta hora, decirle: Señor, sí, vengo con esa maleta de ese papá globo, papá ausente, papá fósforo,
o tuviste el privilegio de tener un papá de primeros auxilios. Pero ahora que estás en los caminos del Señor, quieres producir un muchacho que sea útil en las manos del Señor, que Dios lo pueda usar, que lo use en su profesión, que lo use en su empresa, en su negocio, que lo use donde quiera que Él lo lleve. Dígale: Señor, ayúdame a entrenar ese niño, para que aunque él esté viejo, nunca se aleje de ti. Dígale al Señor esas palabras: Señor, estoy dispuesto a que me ayudes. Es más, Señor, me atrevo y te pido ayuda hoy. Soy lo suficientemente humilde y sencillo de corazón para decirte: ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a llevar el culto y tu presencia a mi casa, al cuarto del niño, al dormitorio del niño, a la camita del niño. Ayúdame a llevarla allí, a que Él se enamore de tu presencia. Ayúdame a transmitirle la fe que tú me has regalado, a enseñársela por tu palabra, a que Él vea tu mano en mi vida. Ayúdame, Señor, a mostrárselo a ellos. Señor, y ayúdame a ser un padre valiente para lanzarlo lejos en tu propósito. No lejos de ti, sino lejos en ti, en tu plan, en tu propósito. Porque el plan tuyo es mejor que el mío. Por eso, Señor, ayúdanos a ser padres que edifican. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Habla con Dios por un momento, hermano. Yo sé que a veces uno se siente mal como padre. La embarré, me equivoqué. Aquí está la gracia de Dios para perdonarnos. Y aquí está su Espíritu para guiarnos a toda verdad. A veces al que hay que pedirle perdón no solamente es al Señor. A veces es a ese muchacho, a ese niño, a esa niña. Si tienes que pedirle perdón esta noche, hazlo con amor, hazlo con humildad. Sana esa herida. Dígale: Señor, ayúdame a que esa herida de mis hijos sea sanada por ser ese padre a veces fósforo, ese padre ausente, ese padre globo. Señor, ayúdame a ser un padre que reconoce las necesidades de mis hijos, así como tú reconoces las necesidades mías. Así como tú reconoces, Señor, lo que me hace falta. Ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan. Si tienes que pedirle perdón a tu hijo, hermano, yo te ruego en esta noche que lo hagas. Si tienes que desaprender algo, yo te ruego que lo hagas. Si necesitas ayuda para aprender algo nuevo, corre y búscala. Que el Señor te va a ayudar. Sí, Señor. Entra a mi corazón y renuévame, porque hay cosas que necesito que sean cambiadas. Mientras usted habla con Dios, digámosle al Señor: renuévame. En do. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay, digámosle al Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. hable por un momento ahí con el Señor. En lo que el equipo de música toca esa melodía, este es tu momento. Sincerarte con Dios y dile: Señor, yo quiero ser un padre intencional. No quiero que me pasen más las cosas así accidentalmente, o como dicen algunos, por suerte. Yo quiero llevar mi familia, mis hijos, hacia ti. Ayúdame y bendice mi casa en tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Qué bonita palabra, mis hermanos. Amén. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos, guardar, proteger. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, le damos la bienvenida a todas las visitas. Y en esta noche quiero darle la bienvenida a unos amigos, a Gerardo, a Diana, a Lady y a su esposo Wilder, a sus hijos, amén, y a todas las visitas son bienvenidos y los seguimos esperando, mis hermanos, amén. ¿Cuántos les decimos que los seguimos esperando? Amén. Son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como decía el hermano, seguimos orando y trabajando por las barcas, amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, amén, de poder estar en esta noche y poder aprender más del cuidado de nuestros hijos y de nuestra familia, amén. Soberano Dios y Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das, Padre de los cielos, Señor. Gracias, Dios mío bendito, porque hoy hemos aprendido, Señor Jesucristo, que nosotros, Dios mío bendito, tú nos has puesto por cabeza, Señor, para cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, de nuestra esposa, Padre de los cielos, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos guíes, Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú trabajes, Señor Jesucristo, en nuestros hogares, Padre de los cielos, y que podamos, Señor Jesucristo, tener hogares fundamentados en tu palabra, Señor, guiados por tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios mío bendito, gracias, Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, a todos ustedes, Dios los bendiga. El hermano Mauricio dice que en la parte de atrás tienen una actividad, están vendiendo croissant con chocolate, amén. Todos los que quieran colaborar,